Bienvenidos al PRD y a la presentación de este libro cuando correteábamos utopías. A continuación, y para empezar la presentación, tendremos unas palabras del autor del libro. Él es José Luis Hernández Jiménez, ha sido militante de la izquierda de largo tiempo y pues hoy nos comparte a cada uno de nosotros sus memorias y las memorias también de la izquierda mexicana. Así que le cedemos la palabra. Muchas gracias. ¿Se oye, verdad? Muchas gracias por la asistencia. Muchas gracias por los que están de este lado de la mesa, que finalmente hicieron el milagro, algo así como el milagro de San Agustín. Luego les digo por qué. Porque sí es difícil hacer este tipo de eventos. Para mí es la presentación número 27 desde abril del año pasado, incluyendo 2 en televisión y 2 en radio, y en diferentes foros a lo largo de toda la, como ahora le llaman, la CDMX, ¿no? Entonces, ahora estamos aquí presentando esta, pues para mí es mi primer libro solito, porque he participado en la elaboración de otros como coautor, pero en este caso es mi primer libro solito y dije, me voy a dar el lujo de platicar y platicar y platicar, y me salió esto, que es un libro de 832 páginas, pero realmente son tres libros. Un libro de, digamos, de puro texto, que son más o menos 550 páginas. Incluí más o menos 120, 130 fotografías de las de antes, no ahora que ya ven que hay este celular como es que están exhibiendo. Estas son fotografías de aquellos tiempos cuando se metían abajo de una camarita con una tela y salía el humo, pero las fotos se ven bien, son fotos muy viejitas, pues ahí están. Y también incluye un libro, yo diría, como de frases célebres, de gente que yo conocí y de gente que no conocí, pero que yo admiro, desde gente como Alberto Castillo, Octavio Paz, Demetrio Vallejo, Valentín Campa, Arnoldo Martínez, Gilberto Rincón, etcétera, etcétera, gente que no conocí, digamos como Morelos o como Flores Magón, o gente que menos conocí como John Lennon, como Leonardo da Vinci, como Aldous Huxley, en fin. Entonces hay un montón de frases célebres que a mí me parece que son como si fueran 3 libros. La maestra Rosalvina, Rosalvina Garavito Elías, que es la que me hizo el prólogo, ella por aquí dice varias veces que esta es como la historia de la izquierda. A mí me pareció un poquito presuntuoso decir eso porque la historia de la izquierda la tienen que escribir mucha gente, no una sola persona. En todo caso, esta es mi versión y mi visión como testigo y como actor. Entonces aquí me tocaron muchos privilegios que aquí vienen marcados, ¿no? Ustedes han visto que en la escala social, hasta mero arriba, están los multimillonarios, como mi amigo Carlos Slim. Yo digo que es mi amigo, aunque ni me pela, ¿verdad? Bueno, hasta arriba está él, luego están los millonarios, los muy ricos, los de la clase media alta, la clase media baja, la clase medio amolada, y los pobres, y los más pobres, y los miserables. Y yo vengo desde más abajo hasta abajo. Entonces, con esa situación, haberle dado la vuelta al mundo, recorrer el país muchas veces, conocer un montón de personalidades, ahora cuando más sabe aquí, pues es un privilegio, ¿no? Entonces aquí platico pues muchos de esos privilegios que un día se me ocurrió. Yo soy una persona, pues un informal diría, ¿no? Como es que andan desalojando en Coyoacán y en la Cuauhtémoc y en Iztapalapa, ¿no? Más o menos de esos que se pueden hacer ropa y la venden, comida y la venden, jugos, yo hice mi libro y lo ando vendiendo solito. Entonces aquí resulta que soy escritor, diseñador, impresor, editor y hasta cargador, porque siempre ando cargando mi mochila con libros. Y los vendo en donde se puede. Si me encuentro un conocido en el metro, pues ahí lo vendo. Si voy a un antro, pues ahí los vendo. Si vengo a esta oficina, pues también vendo, ¿verdad? Entonces, así me la paso. No, diga estas oficinas. Entonces también lo ando vendiendo. Entonces, pues esto es, cuesta 300 pesos, de antemano lo digo. En Sanborns me lo han querido comprar, pero ahí lo quieren vender a 600. Entonces, el problema no es ese, sino que nada más me dan el 17% a mí. Entonces no hemos llegado a un acuerdo, ¿no? La gente de Gandhi lo ha querido también adquirir. Ellos dicen que es un bestseller, porque si yo he vendido 300 en menos de un año,
Dicen que tienen docenas de autores que no han vendido un solo libro. Entonces dicen, pues es un bestseller, tráelo aquí. Ellos me dan el 20%, ya va mejorando, ¿no? Pero no hemos llegado a un acuerdo todavía. Entonces solamente yo lo ando vendiendo. Y entonces, como me ha tocado ser un testigo presencial y un actor privilegiado de muchas cosas, pues resulta que es un libro que abarca de 1973 al 2014. Ese es el lapso que abarca este libro. Y entonces es un libro testimonial, es un libro de información, es un libro donde yo creo que invita sobre todo a leer y sobre todo a reflexionar sobre lo que hacemos como personas o como colectivos. Entonces, si ustedes lo ojean, podrán ver que aquí aparece, no sé, el subcomandante Marcos, que yo me llevaba de acuerdo con él, pues aquí aparece el maestro y amigo Gilberto Ricón Gallardo, que aquí estoy viendo que me están mirando feo, una señora que creo que lo conoció. Pues aquí aparecen, ¿no? Valentín Campa, Arnoldo Martínez, Demetrio Vallejo, Ramón Danzós, Amalia García, Pablo Gómez, Jesús Ortega, Agustín González, no, porque yo no lo conocía, pues no aparece para el otro, ¿verdad? Gabriel García Márquez, en fin, mucha gente. Y acontecimientos X. Yo fui fundador y dirigente de muchos niveles, incluido nacional, de 3 partidos, del PMT, el PMS y del PRD. Incluso del PRD, por pura canija casualidad, me tocó la credencial número 1, que ahora ya ni la traigo, ¿verdad? Porque luego me echan de piedras por allá en la calle, pero ahí la tengo guardadita. Entonces, por ejemplo, aquí aparece la fundación del PRD, ¿verdad? Aparece la fundación del PMS, ¿cómo fue? Aparece la fundación del PMT, porque yo estuve ahí presente. Bueno, hasta aparece la fundación de Morena. A mí me invitaron, dizque como invitado especial, porque también, aunque no lo crean, ahí también tengo amigos. Y entonces anduve por ahí papaloteando y viene un relato sobre lo que fue el Congreso de Morena. Y también trae historias de vida. Conocí a gente afectada por la bomba atómica allá en Japón, pues aquí viene. Conocí a una maestra cuadraplégica que anda aportando mucho a la vida hasta la fecha, pues aquí viene, ¿no? Conocí una especie de Jack London mexicano que se llama Don Miguel, que le ha dado la vuelta al mundo, y de no estudiar la primaria, quién sabe cómo se consiguió una corcholata esa que le puso Fidel Castro, porque resulta que es héroe de la revolución ese amigo. Aquí viene su historia. Entonces, ahorita de momento, nada más eso como marco general, pero sí quisiera compartirles por lo menos 3 relatos breves. La mayoría son relatos breves, que tienen que ver, pues no con todo esto, pero sí con este edificio que estamos aquí disfrutando. Uno que tiene que ver con la fundación del PRD. Mi libro casi cierra con una foto en donde aparezco yo, de maestro de ceremonias de la Asamblea Constituyente del PRD. Entonces, desde ese lugar, pues se ven muchas cosas interesantes. Y le decía aquí a Helios, oye, ¿por qué no me ayudas a leer cómo nació el PRD? A lo mejor es bueno recordárselas, ¿no? La historia. ¿Sí? 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 Son breves. Donde quieras. Como el micrófono. Aquí. Son 2 cuartillas más 2 cuartillas más 2 cuartillas. Y la idea es que todo el mundo se divierta, ¿verdad? Aquí anda don Raimundo Cárdenas, el ingeniero Cárdenas, el bueno. Él a lo mejor se acuerda de este momento que va a leer Helios. No se oye. Bueno. Oye, ¿cómo insistió Eberto para que entraras a la Dirección Nacional? Me decía José Domínguez, mientras esperábamos el ingreso de toda la gente al salón en el que se llevaría a cabo el Congreso Constituyente del nuevo partido. Sí, pues, intervino Camilo Valenzuela con su estilo bronco de buen sinaloense. Hasta dejó de insistir en que se incluyera a José Álvarez y Casa y a Carlos Mendoza. Se ve que te respeta mucho, terció Rodolfo Armenta. Es posible que los del MAP, Movimiento de Acción Popular, ya no participen en el nuevo partido. No les dan ningún lugar en el Consejo Nacional. Hay mucha intolerancia, terció Jorge Alcocer. Aún
no se resignan, los que provienen del PRI, a tener que utilizar el registro electoral del PMS. Están ensoberbecidos. Aunque se realicen las asambleas distritales que exige la ley, es un desgaste innecesario, remató el mismo Alcocer, representante del PMS ante la Comisión Federal Electoral. Esto y más comentábamos mientras a la sala de armas de la Magdalena Mixhuca de la Ciudad Deportiva del Distrito Federal no dejaban de ingresar los delegados a dicho congreso. Era el 5 de mayo de 1989. Llegó el momento en el que prácticamente nadie más cabía en el aforo, aunque el presidium aún estaba incompleto. Los que faltaban no podían llegar hasta él. De reojo noté que alguien se colaba hasta la escalinata del propio presidium. De pronto escuché gritos, insultos. Volté y miré asombrado cómo el licenciado Leonel Godoy rodaba por los suelos. Gustavo Suárez, mucho más alto y fornido que Leonel, y en ese momento mi jefe de ayudantes, solo 2 personas me apoyaban, le habían impedido el paso, en vista de que Godoy insistiera con maneras que distaban mucho de ser diplomáticas, dado su carácter algo especial. Gustavo lo había zarandeado como vil muñeco y aquel había ido a parar con su humanidad algunos metros atrás. Lo más rápido que pude, pedí a Gustavo que lo dejara pasar, pues Leonel era uno de los integrantes de la mesa que iba a presidir el Congreso. El dirigente subió al estrado, sacudiéndose y mascullando algo que no eran agradecimientos. Por fin, en mi carácter de maestro de ceremonias del evento, la otra designada era Amalia García, pero ella había optado por ir a sentarse abajo en una de las primeras filas. Empecé a calentar el ambiente. A ver, ¿ya llegaron los de Aguascalientes?, pregunté por el micrófono. Presentes, respondió a coro un grupo de delegados ubicados en un extremo del salón. Y los de Baja California, proseguí. Presentes, respondieron otros al unísono. Y Coahuila, seguí con mi tarea. Y otro coro exclamó, presentes, y así sucesivamente en riguroso orden alfabético, como pasando lista de asistencia a la numerosa audiencia. Al llegar a y Guerrero, el coro de presentes subió de volumen, ni se diga el Distrito Federal o el Estado de México o incluso el de Veracruz, que parecían ser los contingentes de delegados al Congreso más numerosos. Pero no, pues al preguntar desde el micrófono, sabiendo cuántos eran, a propósito los había dejado al último, y los de Michoacán, ¿ya llegaron? ¿Por qué no se ven? Porque no se ven. El salón que los albergaba pareció venirse abajo al escucharse el presentes del contingente que provenía de esta última entidad federativa. Enseguida, una banda de viento nos ensordeció y alegró a todos con sus acordes. Y es que tal vez la tercera parte de los delegados asistentes al acto provenía de esa entidad. Como pocas veces, el ingeniero Cárdenas sonrió satisfecho. Ahora sí, compañeros y compañeras, continué con mi labor. En 10 segundos iniciamos este gran congreso. 10, 9, 8, 7, todos gritábamos, contando en reversa, entusiasmados. Además, este es un recurso para concentrar la atención de los públicos numerosos. 2, 1, comenzamos. Después de todo, era una fiesta. Vinieron las presentaciones de los integrantes del Presidium, la llamada Comisión Nacional Coordinadora. Los aplausos más fuertes y prolongados fueron para Porfirio Muñoz Ledo, Eberto Castillo y por supuesto Cuauhtémoc Cárdenas. Luego los informes correspondientes. Gran alboroto ocurrió con la aprobación del emblema del nuevo partido, puesto que del nombre Partido de la Revolución Democrática, PRD, llamado así desde el llamamiento de octubre
de 1988, nadie consideró necesario discutirlo. Todos dimos por hecho que no se cambiaría. Se presentaron varias propuestas de emblema de todo tipo, sencillos y complejos. Don Adolfo Gili se animó a defender su propuesta, un águila medio rara. Su acento es argentino y en vez de tantos años viviendo en México, no aprende a hablar ni como chilango. Le quitó simpatías, hubo quien gritó, saquen a ese extranjero. Finalmente, el que se aprobó fue el presentado por Heberto, pero elaborado por Rafael López Castro, prestigiado diseñador, un sol azteca amarillo con fondo y letras negras y medidas precisas. Otra polémica fue provocada por la discusión de si había o no en la nueva Dirección Nacional la figura de secretario general. Por escaso margen se aprobó. Después, extrañamente, desapareció del estatuto. Los que no estaban de acuerdo decían saber que dicho acuerdo tenía dedicatoria. Era para que a Porfirio Muñoz Ledo se le ubicara como el indiscutible segundo de a bordo del nuevo partido después de Cuauhtémoc, claro. Al llegar a la elección de los integrantes del Consejo Nacional y del Comité Ejecutivo de este, ocurrió algo no previsto y al parecer no platicado antes. Al preguntar a los delegados al Congreso para cubrir las formas, por supuesto, a quien proponían para ser el primer presidente del PRD, el grito salido de unas 5,000 gargantas fue unánime, a Cuauhtémoc Cárdenas. Después de unos instantes de alegría, nos dimos cuenta que la propuesta no era unánime. El propio Cárdenas pidió la palabra para hacer otra propuesta. La respuesta de los delegados a dicha intención parecía, es así, unánime. No, pero Cárdenas habló. Yo propongo, dijo, que el presidente del PRD sea Andrés Manuel López Obrador. Lo que dijo después ya no se entendió debido al griterío de inconformidad desconcertante de gran parte de los delegados. ¿Quién es Andrés Manuel?, preguntaban muchos. Que se vote, propuso un desesperado delegado. El resultado fue aplastante. Un voto, el de Cárdenas, para Andrés Manuel. Todos los demás, miles de votos para Cárdenas. Aunque más que Congreso, el acto de fundación del nuevo partido semejó una fiesta por la democracia. Todos salimos contentos, la lucha seguía. Bueno, ese es los momentos felices, ¿no? Pasaron muchas cosas, avances, y después como que llegó a un límite ese crecimiento. Le voy a pedir a Fernando que vea, que nos comparta esos instantes. A ver. Esto se llama Hay que volver a empezar. Cuando incisivo el reportero de la jornada le preguntó a Bocajarro a su Castillo. Bueno, hay que volver a empezar. Cuando incisivo el reportero de la jornada le preguntó a bocajarro a Heberto Castillo, ¿renunciará al PRD? Este se le quedó mirando fijamente. Observé al ingeniero. Aunque se le veía molesto por todo lo que había sucedido, estaba sereno, firme. Quise adivinar su respuesta. Pasaron unos instantes durante los cuales muchos recuerdos como relámpago pasaron por mi mente. Había concluido todo el proceso de elecciones internas para elegir a un nuevo presidente nacional del PRD. Con una ventaja aplastante sobre sus competidores, Amalia García y el propio Heberto, Andrés Manuel había sido declarado ganador. Jesús Ortega, el otro competidor,
Hábilmente y en el último momento había aceptado la invitación del tabasqueño para pactar su respaldo a cambio de ser nombrado secretario general. Y así fue. Ortega aparecía en el último sitio, cuarto lugar después de Andrés Manuel, Eberto, Amalia, en las preferencias electorales internas del PRD. López Obrador, por obra y gracia de sus negociaciones, lo convirtió en el segundo de a bordo del partido, dándole un poder inmenso que el Chucho Mayor, ahora sí le dicen, no tenía. Fue el de Andrés Manuel un triunfo raro. El 80% de los votos que obtuvo provinieron de Tabasco, otro 10% de Michoacán. El restante 10% lo obtuvo de otras entidades federativas. Y en Tabasco y Michoacán, pese a la fuerte presencia de Eberto, este no obtuvo votos. Todos fueron para Andrés Manuel. Realmente esos comicios internos se convirtieron en el primer cochinero. Pues luego ocurrieron otros. Castillo denunció que no estaba compitiendo contra López Obrador, sino contra el propio Cuauhtémoc Cárdenas, quien decididamente promovió el voto por Andrés Manuel. Además, amenazó públicamente con impugnar todo el proceso, pero se contuvo. Que con su pan se lo coman, dijo Castillo. Consciente de que se había convertido en un ente molesto para la clase política perradista por sus recurrentes declaraciones tronantes en contra de lo que se consideraba vicios priistas de algunos dirigentes. Eberto no podía creer en su derrota ante Andrés Manuel. Hasta dinero les dieron por su voto a diversos líderes locales. Tronaba una y otra vez incrédulo el ingeniero. Todavía en el debate previo a esos comicios, o más bien presentación, entre los 4 aspirantes, televisado y conducido por don Ricardo Rocha, Castillo estaba confiado en triunfar. Esa ocasión, los otros le sacaron a debatir. Cuando López Obrador terminó su exposición basada en hacer del PRD un partido movimiento, Castillo le replicó con la ironía que le caracterizaba. ¿Qué es eso? Es como proponer la creación de un coche bicicleta. No, no tiene sentido. O, luego de que Berto replicara a la iniciativa de Cuauhtémoc Cárdenas, que Andrés Manuel había hecho suya en esa campaña, de hacer una colecta entre el pueblo para comprar la industria petrolera, diciendo, ¿cómo vamos a promover que el pueblo compre lo que es suyo? ¿No se supone que son bienes nacionalizados? Si se sigue con esa campaña o colecta, con ese objetivo, lo que se está promoviendo es la privatización de dicha industria. Y sería una contradicción del PRD. Ricardo Rocha preguntó a López Obrador su opinión sobre la réplica de Castillo. Andrés Manuel solamente dijo, yo no voy a debatir con el ingeniero Castillo porque lo respeto mucho. Luego del debate, Eberto comentó, no es posible debatir con ocurrencias. Por eso Castillo creía que podía ganar esos comicios internos de 1996. Pasaba por alto que 3 años antes, en su primer intento por convertirse en presidente nacional del PRD, se había topado con la férrea oposición de Cárdenas, quien había apoyado a Porfirio Muñoz Ledo y su coalición arcoíris. De poco le sirvió a Castillo su incendiario discurso pronunciado en la Convención Nacional Electoral. Muñoz Ledo se convirtió en el tercer presidente del PRD, luego del breve interinato de don Roberto Robles Garnica, quien sustituyera al propio Cárdenas. Todo esto recordaba cuando sentí la mano del ingeniero en mi hombro, al mismo tiempo que en la planta baja de la sede nacional del partido contestaba a aquel reportero. No. Acto seguido me dijo, pero con voz fuerte, como para que lo oyera el propio periodista. Véngase, hay que volver a empezar. Otra vez me dije a mí mismo, tiene 68 años y va a volver a empezar. Y recordé que la misma frase me la había dicho años atrás, luego del rompimiento con el señor Demetrio Vallejo. Antes de compartirles el tercero de estos relatos, es como la última parte de esta serie, el doctor me pide tomar la palabra porque
Creo que su señora lo está esperando, dice que si no llega... Algo peor que eso. No, desgraciadamente me tengo que ir en unos 15 minutos, a más tardar 10 o 15 minutos, porque tengo un compromiso fuera del partido que tiene que ver con este encuentro internacional de la izquierda democrática que está llevándose a cabo, y tengo una reunión con Máximo D'Alema a las 6:30 allá en el centro. Sí, y de manera que pues me gustaría quedarme más tiempo, pero tengo que irme. En primer término, le agradezco a José Luis la invitación, es un privilegio que me hayas invitado a presentar tu libro. Les ofrezco a todos una disculpa por esa partida prematura que voy a tener que hacer, incluidos desde luego Lídice Rincón Gallardo y Eberto Castillo, los otros dos presentadores, con, por cierto, mejores credenciales que yo para presentar este libro. Es un libro ameno, divertido, desfachatado, bien escrito, pero siempre con el sentido del humor que tanta falta nos hace a los mexicanos. No al mexicano común y corriente en su vida cotidiana, a ese le sobra. Me refiero a los mexicanos que hacemos política, en cualquiera de sus expresiones, de sus vertientes. A los políticos mexicanos les sobra solemnidad y les falta sentido del humor, por lo menos en público, por lo menos de manera oficial. En corto, uno platica con los políticos de cualquier partido, por cierto, de izquierda, de centro, de derecha, y en corto suelen ser divertidos, suelen ser chistosos, suelen ser amenos, pero cuando toman el micrófono y van a dar un discurso, cuando toman la pluma, que eso es todavía más raro, y se ponen a escribir algo, se vuelven de un acartonamiento verdaderamente lamentable. Y eso no es bueno, eso le hace mal a la política mexicana, porque si al mexicano le sobra algo es ingenio, y ese ingenio se reserva para la vida privada, no para la vida pública. No me parece que debería ser así. Alguna vez cuando fui diputado, la vez anterior, dije en tribuna algo que a mí me pareció muy divertido, pero que enojó a muchos de mis compañeros. Eloí, tú eras diputado, ¿no? En esa. Bueno, pues te acordarás que después de un debate larguísimo, pero larguísimo, de esos que nos gustan, donde nos pasamos del tiempo, los diputados, y se alarga los discursos. Pues ahí está Raimundo, tú también estabas ahí en esa legislatura. Y entonces dije, compañeras y compañeros diputados, los mexicanos no hemos entendido que para que un discurso sea inmortal, no tiene que ser eterno, caray, ¿no? Y yo, que creí que iba a provocar la risa entre mis compañeros, vi caras enojadas y después que me lo reclamaron. En fin, ese sentido del humor que le sobra a José Luis y que en buena hora plasma en las páginas de su libro, le haría mucho bien a la política mexicana. Está muy bien hilado el libro, está bien armado, tiene anécdotas, pero no es un anecdotario, es mucho más que eso. Tiene ciertos comentarios que parecen triviales, pero no lo son. Tiene revelaciones que parecen también comentarios a abuela pluma y distan mucho de serlo. Es decir, no es lo que parece. Este libro no es lo que parece. Este libro es mucho más de lo que parece. Es un libro que creo que debemos de leer todos los que estamos al menos en este partido, para los que lo vivieron, recordarlo, y los que no lo vivimos, verlo, vivirlo quizás en las páginas de este texto. Hay cosas muy interesantes, pero la parte que me llamó más la atención es una de irreverencias, de iconoclasia, que está en la página 690,
tiene un subtítulo que es Como estatuas de sal, porque me hizo recordar algo que es paradójico. Se dice, y con razón, que los jóvenes son quienes suelen hacer las transformaciones, son los que tienen el ímpetu del cambio, y es verdad, sí, tienen una gran energía y una inconformidad casi innata, pero al menos en la izquierda suelen ser los viejos los que hacen las transformaciones. Y pienso, por ejemplo, en el Partido Socialdemócrata Alemán, el Bad Godesberg, que es el congreso donde el Partido Socialdemócrata Alemán da el salto, cruza el Rubicón, ese lo hicieron los viejos, no los jóvenes. Los viejos socialdemócratas alemanes fueron quienes dieron el salto. Y en México también fueron los viejos, entre comillas, ¿no?, las generaciones precedentes o anteriores, quienes proponían las grandes transformaciones y quienes eran los más revolucionarios en el mejor sentido de la palabra. Aquí, por ejemplo, dice, habla de las estatuas de sal, dice, infortunadamente o afortunadamente, según la óptica, desde que se vea, actualmente seguimos sin poder hablar de la izquierda. Tenemos que seguir hablando de las izquierdas, y no por ser tolerantes y pluralistas, sino porque son autoritarias y se excluyen entre sí, así en plural, y de sus diferencias y pleitos. Por ello de sus debilidades. ¿Por qué a las izquierdas mexicanas les cuesta tanto trabajo dejar atrás sus atavismos ancestrales? Pregunto. ¿Por qué siguen mirando hacia atrás, hacia el pasado? ¿Por qué no se actualizan y miran al futuro? Me arriesgo a una respuesta. Porque para ello requieren adoptar nuevos paradigmas. Con los que ha vivido la izquierda ya se hicieron viejas. El mundo cambió, sigue cambiando, y esas izquierdas siguen pensando y actuando como hace 30 años o más. Corren el riesgo de convertirse en estatuas de sal. Y luego, en este mismo segmento del libro, dice, símbolos o fetiches de aquella época siguen siéndolo para estas izquierdas. En sus vestimentas traen la imagen del Che Guevara, o en sus casas aparecen fotos de Carlos Marx, Federico Engels, Lenin, creo que con veladoras prendidas, pues para todo lo que dicen aparece la invocación a San Carlos Marx y banda que lo acompaña. Bueno, esto que dice José Luis, yo palabras más, palabras menos se los escuché a un amigo entrañable, que fue Gilberto Rincón Gallardo, casi con las mismas palabras me decía esto, y a otra persona que no fue mi amigo, no tuve ese privilegio, pero que lo conocí, platiqué con él 2 veces, una muy larga, una comida muy larga de la que aprendí mucho, que se llamaba Eberto Castillo, el papá de este señor que está aquí al lado. Y los dos coincidieron en lo mismo, los dos eran iconoclastas y criticaban de la manera más ácida esos dogmas del pasado, ese no querer cambiar, ese apegarse hasta la letra a todo lo que venía de las Sagradas Escrituras marxistas, ¿no? De manera que leer esto aquí me pareció más que refrescante. Y que además sigue siendo válido, porque también habrá quienes digan hoy, no, bueno, eso ya no es necesario, porque hoy ya la izquierda mexicana ya no tiene esos atavismos. No, sí los tiene, y quizás le hagan más daño ahora que antes, porque ahora no son explícitos, ahora son soterrados y a veces inconscientes. Yo hablo del chip, de un chip, como le quieran llamar, puede ser un chip marxista, un chip trotskista, un chip leninista, peor aún un chip stalinista, pero ahí está en el inconsciente de muchos compañeros y compañeras que sin darse cuenta, por eso digo que es peor ahora que antes, porque antes era consciente, a veces actúan de esa manera. El libro es muy bueno, es refrescante, es ameno, se lee con rapidez. Bueno, no con tanta rapidez porque es un ladrillo, pero digamos que no es de esos que se los puede uno llevar al baño y en una sentada a leer,
pero sí se deja leer, como se dice ahora, ¿no? Sí se deja leer. Yo felicito a José Luis, me congratulo de que se haya publicado, espero que se siga leyendo, que se siga distribuyendo. Yo lo voy a promover por mi lado, si me das el 10% de regalías. Diego, pues de 20 que queden 10, ¿no? Mitad y mitad. Yo voy a, no, ya en serio, yo lo voy a recomendar, me parece que vale la pena, que vale mucho la pena. También hay otra tradición que rompe José Luis, una tradición mexicana también de la grafía, ¿no? Los políticos mexicanos, todos, izquierda y derecha, de todos, son ágrafos en su mayoría. Muy pocos escriben sus memorias, muy pocos escriben sus reflexiones de los tiempos que les tocó vivir, muy pocos publican, a lo mejor algunos escriben, bueno, algunos no saben escribir, pero otros escriben y no publican, no lo guardan ahí en algún cajón y no sé por qué, esa es una práctica que yo nunca he entendido. Yo no entiendo la idea de escribir para no publicar. Para mí escribir es publicar, es compartir, es dárselo a los demás para leer. Escribir algo para guardarlo en un cajón es cada quien, es algo que yo no entiendo. Pero digo, los políticos mexicanos no tienen esa tradición. Han vivido cosas muy interesantes, han sido parte de la historia, como lo fue José Luis, porque José Luis fue testigo y fue protagonista de la historia de la izquierda mexicana. Y lo viven, pero no lo escriben, lo guardan en su cabeza y en el mejor de los casos se los cuentan a sus hijos y a sus nietos y lo platican en las comidas, en las sobremesas con los amigos, pero no lo comparten masivamente. Y eso es otro error. José Luis afortunadamente lo escribió y lo vuelvo a felicitar por ello. Les recomiendo a todos ustedes que lo consigan, que lo lean, que lo compren, por supuesto, ¿no? Hay que comprarlo, y que lo comenten y que lo discutan. Y ojalá que más personas, que más compañeras y compañeros sigan el ejemplo de José Luis y escriban no solamente las anécdotas, sino lo que está detrás de ellas. No solamente la cronología o el relato de algo que aconteció, sino la lectura de lo que eso significa, lo que implicó, lo que está detrás de esos hechos que se narran. Enhorabuena y gracias a todos por su paciencia y una disculpa otra vez porque me tengo que ir. Felicidades. Gracias. Muchas gracias al doctor Agustín Basabe. San Agustín, les iba yo a decir por lo que sigue, pero ahí le platicaré. El relato que sigue se llama Mi cuate Zambrano, el otro se llamaría Mi cuate Agustín. Este relato se llama Zambrano, mi cuate. Me lo topé caminando apresurado por la avenida 5 de Mayo, en la capital del país, el 5 de mayo del 2011. Hola Jesús, ¿a qué te dedicas?, le pregunté. Me miró extrañado y respondió, ¿no sabes que desde marzo soy el nuevo presidente del PRD? Ah, pues felicidades, respondí. Veme en mi oficina, dijo. Zambrano Grijalva corrió rumbo al Monumento a la Revolución. Se dirigía a presidir el evento de cumpleaños 22 del partido. Me gustó reencontrarlo, saber de su nuevo cargo. En el pasado compartimos algunas batallas. Desde la cúpula del Partido Mexicano Socialista, que fue un partido cuya edificación con otros compartimos y que fuera antecedente del PRD, empujamos hacia la creación de este último. Antes, a su grupo, Corriente Socialista Partido Patriótico Revolucionario, con él y Camilo Valenzuela al frente y a otros, me tocó operar su convencimiento de que todos los izquierdosos debíamos fundirnos en un solo partido. Y nació el PMS. Eran poquitos, más poquitos que nosotros, los del PMT, pero parecían consecuentes. Se decía que Jesús, por haber sido parte de la Liga Comunista 23 de septiembre, un grupo guerrillero de los años 70, de triste final, había sido preso y baleado en la boca.
Como no tuvo graves consecuencias por la bala, algunos cercanos le apodaban el tragabalas. Bueno, hasta por andar de inquieto, había dejado truncos sus estudios de físico-matemático allá en su natal Sonora, y nos hicimos amigos. Por eso, cuando lo volví a encontrar, mayo de 2011, ya encumbrado, me entusiasmé, me dije a mí mismo, ya que me está invitando, a lo mejor me deja ayudar para organizarle al desorganizado partido. Así que, días después, por interpósita persona, le envié un recordatorio para saber cuándo me recibiría. Nada. Pasaron algunas semanas y le hice llegar, por medio de la misma persona que laboraba en las mismas oficinas que Zambrano, una tarjeta recordándosela, su invitación, Pero nada. Pasaron 2 meses, 3. Ahora le envié a mi amigo Chucho un escrito en forma, recordándole su invitación y preguntando la fecha de la cita. No hubo respuesta. Entonces conseguí el número telefónico de su oficina y le marqué. La ayudante de la secretaria del secretario particular del poderoso presidente del PRD, amable, me respondió que decía su jefa que el jefe de esta no estaba y que por lo tanto no me podían dar razón por el momento. Días después volví a marcar. La ayudante accedió a comunicarme con la secretaria del secretario particular y la secretaria díjome también, muy amable, que su jefe, o sea, el secretario particular de don Zambrano, no se encontraba disponible en ese momento y que si yo quería, volviera a intentarlo 2 semanas después, dado que el secretario se iba de vacaciones. Ya era fines de agosto de 2011. Luego de las vacaciones del susodicho secretario, volví a marcar el número telefónico que ya me sabía de memoria. La ayudante aquella me comunicó con la secretaria del secretario particular. Me dijo que por favor le llamara el viernes, que era cuando el secretario me podía tomar la llamada. Apenas era lunes. Lo bueno es que me da por tomar la llamada, por cultivar la paciencia. Así que llegó el primer viernes de septiembre de 2011 y volví a marcar el dichoso número. Ahora sí, logré la comunicación con el licenciado Manuel Espíndola, secretario particular de aquel poderoso. Hola, ¿cómo está? Mi secretaria me ha dicho que me anda buscando y... No, fíjese que el ingeniero no está, la agenda está muy saturada y... ¿Por qué no viene a la oficina? Y no, hoy no, mejor venga de hoy en 8. Sí, el viernes no, mejor para más seguro dentro de 2 semanas y aquí platicamos. Y corto. Así que este paciente idealista e ingenuo aspirante a salvador del PRD, o sea, su seguro servidor, se apersonó el último viernes de septiembre de 2011 en la muy elegante oficina del secretario particular, del ingeniero y presidente nacional del PRD, ubicada en el 8º piso del lujoso edificio, situado en calle Benjamín Franklin, número 84, Colonia Escandón, en el DF. Y sí, por fin fui recibido por el poderoso secretario particular del poderoso presidente del PRD. Luego de algunos minutos de las debidas presentaciones, afirmaciones, aclaración de sus dudas y hasta los acostumbrados e hipócritas apapachos y reconocimientos a mi persona, díjome el secretario que como no, que me agendaría una cita con su jefe, que ya estaba, que sería el último viernes de octubre. Saqué de mi bolso trasero del pantalón mi frasquito de paciencia. Tomé una de las pastillitas y la coloqué en mi delicada lengua. Suspiré. A esperar 1 mes más. Pero un día antes del esperado viernes, sonó mi teléfono móvil. Era el secretario. Discúlpame, José Luis, pero fíjese que el ingeniero Jesús Zambrano sale de gira y vuelve en algunas semanas. Así que le llamo para postergar su cita. ¿Qué le parece si la recorremos 1 mes más? Pues ya que saqué y noté que mi frasquito casi estaba vacío. Llegó el último viernes de noviembre. Arribé a la cita, me atendió la ayudante de la secretaria del secretario y fíjese que tuvieron que salir de urgencia los 2, pero nosotros le llamamos en cuanto nos indiquen, dijo la amable señorita. El lunes siguiente, que ya correspondía a diciembre, cuando aún mi vesícula biliar no se reponía,
¡Sorpresa! Recibí una llamada del secretario. Que disculpe, que no vuelve a suceder y que venga usted el 21 de diciembre. Le tuve que decir que sí. El 21 de diciembre, a la hora pactada, arribé a la elegante oficina de don Zambrano. Por supuesto, dicho espacio nada tenía que ver con su oficina de cuando andaba de izquierdoso idealista. Me anuncié. Pues que perdone usted, pero el ingeniero está ocupado. Fue lo primero que me dijeron. Si gusta esperarlo, me acomodé en el sillón más cómodo que encontré. 1 hora, 2, pues fíjese que sigue muy ocupado. Y otra hora transcurrió. En el ínter entraron y salieron las cámaras de Televisa, de TV Azteca. A punto de hartarme, me dirigí al ayudante de la secretaria del secretario. Pero en eso topé con Rafael Hernández Estrada, quien de inmediato me identificó y se identificó. Hola, José Luis, ¿cómo estás? Yo aquí, ahora soy el representante del PRD ante el Consejo General del IFE. ¿Vienes a ver a Zambrano? Sí, le respondí. Desde el 5 de mayo pasado me invitó a venir y aún no lo puedo ver. Imagínate, cuando Fox llegó a la presidencia de la República, le hice llegar una misiva en la que firmamos 20,000 ciudadanos solicitándole bajar el precio del gas. Nos respondió una semana después, aceptando nuestra petición, y ahora vengo a ver a mi cuate Zambrano, presidente del PRD, respondiendo a su invitación, y quién sabe si me reciba hoy, 8 meses después. No puede ser, respondió, déjame ver. Regresó a la oficina del presidente. 10 minutos después regresó y me dijo, alzando el volumen de su voz, mira, en cuanto veas que salen los del Canal 11, pasas. Ya le dije y te va a recibir. Así lo hice. Pasa, José Luis, dijo Zambrano, me abrazó. ¿Qué se te ofrece? ¿Qué se me ofrece? Respondí, pues si tú me invitaste a venir a verte. Tu memoria está muy gastada. Ha de ser porque eres 8 días más anciano que yo. Además, hace 7 meses te hice llegar un proyecto, pero ya aquí aprovecho el viaje. Me acomodé para explicarle mi plan. Si estás de acuerdo y sin cobrarte, te digo cómo creo se puede lograr que el PRD tenga lo que le falta. Dirigentes nacionales y estatales organizados, capacitados y aptos para ganar elecciones. Solo requiero todo tu apoyo como presidente y el de toda la estructura del PRD, porque como están, no van a ganar elecciones, ni estas ni las futuras. Me escuchó con el ceño fruncido y cada vez más impaciente. Durante los 15 minutos que duré despotricando contra la decadencia de las dirigencias del partido y explicándome mi plan, me dijo, está bien, lo operaremos desde el Instituto de Formación Política. Habla con Cristina Gaitán, la directora. Pero lo que requiere el PRD es capacitar a los dirigentes nacionales y estatales. Imagínate si todos son como tú, que tardas 8 meses en dar una cita. Alcancé a decirle, pero insistía en irse. Salí de la oficina de mi cuate Zambrano y me dirigí a preguntar por la dama que me había dicho. La respuesta de la secretaria anunciaba un nuevo calvario. Cristina salió de vacaciones, regresa el 11 de enero y al final opté por ya no insistir. Aunque veo los resultados electorales el 7 de julio, ya estamos 15, del 2012, donde el PRD, montado en el PAN, regresa al tercer lugar. De 144, ahora gobernará 116 municipios. En 5 entidades, Tamaulipas, Quintana Roo, Coahuila, Chihuahua y Durango, ya no encabezará ayuntamientos. Antes de los comicios gobernaba 1 millón de personas, más que las de ahora. Me acuerdo de mi cuate Zambrano, se lo dije, pero sí será. Bueno, ya, solamente 3, son 189 relatos. Y por eso les decía que ese 21 de diciembre que me recibió Zambrano, pues fue un calvario, pero ahora que nos recibió San Agustín, a ver, era 21 de diciembre, y nada, se tardó 1 mes en esto, pues que fue un milagro, ¿no? Bueno, entonces le doy la palabra al índice. Perdón, primero Alberto.
Bueno, este libro ya José Luis lo ha presentado en diferentes partes. En la UNAM, por ejemplo, me tocó estar con él en la Facultad de Ingeniería, porque estaba también Salvador Ruiz Villegas, que fue preso político en el 68, y que también da clases ahí en la Facultad de Ingeniería. Pero él ha estado ya difundiendo por muchos lados. Es un libro que no es desconocido, ya es conocido. Y creo que algo que tiene de valor, en mi caso, bueno, pues hay muchas cosas, ya lo conocí desde que se fundó el famoso PMT, cuando ya mi padre salió de la cárcel junto con Vallejo y con otras gentes, pero a mí siempre, y lo sigo leyendo porque me recuerda muchas cosas, sobre todo de cuando uno lo vive es diferente, ¿no? O sea, hay gente que a lo mejor no lo había vivido y yo no sabía, hay gente cuando empieza uno a leerlo, se lo he leído a varios amigos y dicen, híjole, ¿a poco pasó eso? Sí, entonces como que les da una idea de lo que es, pues toda esta, como dice aquí Rosalvina Garavito, es prácticamente una reseña de todo lo que ocurrió, pues sobre todo con toda la izquierda, porque son personajes de la izquierda política aquí en México. Entonces, con todos ellos, lo que hace aquí es un recuento que, aunque dice que es de manera personal, sí, pero nos está dando, y sobre todo es muy importante que la gente y los jóvenes lo lean, porque si algo hay es que después del 68, y los que nacieron en el 68 pues ya van a tener 50 años, ya no son jóvenes, pues no saben lo que pasó en el país, y mucho de esto viene a raíz precisamente, como Vallejo lo comenta aquí a él, que todo lo que está pasando pues precisamente de mucho de lo que ocurrió después del 68, que es un momento en todo el país, como en otros países ocurrieron, y que da pie a esto. En fin, yo lo que les quiero comentar de aquí, no voy a leer algunos de los fragmentos, pero sí comentar algunos, por ejemplo, de lo que me recuerda cuando empieza el llamamiento. Yo recuerdo, mi padre estuvo 2 años exactamente preso en Lecumberri, el 13 de mayo 69 y el 13 de mayo 71 salió. Un año con Díaz Ordaz y el último año con Echeverría. Y de ahí cuando salen de aquí de todo esto, es cuando con Vallejo, con Salvador Ruiz Villegas, que había sido preso político, Tomás Cervantes Cabeza de Vaca, empiezan a tratar de formar y darse cuenta de que tienen que formar un organismo, un instituto político que realmente dé solución y no ser nada más un partido político burócrata como los que existen. Y entonces empiezan a llamar a muchas gentes y muchas figuras, y entre ellas está Octavio Paz, Carlos Fuentes, el maestro Luis Villoro, el mismo Pajés Rebollar de la revista Siempre, porque mi papá, me acuerdo muy bien que en el 68 contestó el informe presidencial a través de la revista Siempre, donde los militares se pusieron que cómo le decía eso al presidente, que esa figura, pues, o sea, para que vean más o menos de lo que se trataba. Todos estaban ahí y empezaron a tomar decisiones y crear un llamamiento al pueblo de México para formar un instituto político. Y me acuerdo muy bien, yo tenía 17 años, fue el 71, llegaron a la casa, pues yo me quedé impresionado, yo a Paz Fuentes los había leído, porque en la prepa uno tiene que leer, pero no los conocía, entonces uno joven así cuando los ve, híjole, te quedas así pasmado. Y luego Carlos Fuentes llegó con una actriz, Romy Snyder, creo que era la del último Carlos de París, ¿no? Entonces todos así viéndolo, todos viendo, o sea, él se paseaba con actrices y era un mundo muy especial, y uno está así, de repente empieza a ver cosas que pues, se le hacen así como una maravilla. Entonces ahí empezaron y ahí salió lo que era el Consejo Nacional de Auscultación, que era recorrer todo el país para andar promoviendo y crear un instituto político. De ahí recuerdo, y a Vallejo, pero una gente muy lúcida, un oaxaqueño, pues, no medía, yo creo que 1,60, pero yo creo que medía menos, era una persona, pero una gente tan lúcida, tan, no sé, a mí de las gentes que me han impresionado, sobre todo, sin ser un intelectual, yo creo que es Demetrio Vallejo, su lucidez, su discurso, su claridad política, cómo regañaba a todos los que luego se sentían así como luchadores sociales, compañeritos, les decía, no lo son, les falta mucho, hay que hacer esto, y les daba tarea a todos. Y me acuerdo muy bien cuando José Luis le preguntó a Vallejo, oiga, compañero, ¿para usted qué es la política? Él dice, es comer caca y no hacer gestos. Entonces me queda muy grabado, porque sí es una gente que se tenía que tragarse lo que viniera y estar ahí, ¿no? No molestarse, no estar... Entonces me recuerda muchas cosas,
como aquí a él le pasó cuando en el PMT pintando bardas, los agarraron y los retuvieron a varios de ustedes, lo que platicas ahí, que bueno, supimos, pero aquí lo vuelves a recordar, y aquí en el DF, ¿no? Y los tenían presos, bueno, ahí detenidos acá, aquí en una celda, y a José Luis le tocó que al final, antes de sacarlo, pues lo relata ahí, pues le dieran unos sopes, y resulta que el que le dieron los sopes fue Durazo y Sagún Vaca. O sea que los conoció personalmente y conoció cómo se manejaban, con la figura tradicional de ese entonces cuando gobernaba López Portillo. Y luego también cuando se forma el PMT, cómo se empieza, todos los líderes estudiantiles empiezan a llegar, cómo se empieza a generar ahí una fuerte presencia para crear un partido político, y cómo Echeverría estuvo tentando a muchos, yo me acuerdo que al mismo ingeniero Castillo le estuvo ofreciendo cosas y él lo mandaba así por un tubo, y por eso les iba como les iba, a él y a Vallejo. Y cómo entonces él, para quitarle presencia al PMT, pues algunos muchachos que venían del movimiento estudiantil, pues forma el PST, les da recursos para crear el Partido Socialista, que ya no me quiero meter más en un esto, ya saben quiénes vinieron de ahí. Entonces ese partido, que era la contraparte del PMT, encabezado por Rafael Aguilar Talamantes, que ese es el famoso ferrocarril, ¿no? Entonces todo eso viene relatado aquí, y como en Vallejo, por ejemplo, lo que me impresionó mucho es el mitin que tienen en Aguascalientes. En Aguascalientes están en un mitin, se subieron en un templete, y la oratoria y el discurso de Vallejo cualquier gente lo escuchaba y se iba, era como una cobra, ¿no?, que estaba ahí induciendo y seduciendo a todos, y empezó a llenarse la plaza, y la gente y los policías ahí pues se empezaron a espantar, y que agarran con una grúa al templete y se llevan a Vallejo, y la gente lo va siguiendo, y más enojado Vallejo sigue hablando y toda la gente aplaudiendo, y cuando llegan allá a la delegación de la policía, los que se espantaron fueron los policías, porque había un mundo de gente, dijo, no, no pasa nada ya, ahí nos vemos, váyanse, fue una equivocación, ¿no? Entonces, para que ustedes vean, la falta que hace también gente como, por ejemplo, el Demetrio Vallejo, como Alberto Castillo, como muchos otros que están en el Rincón Gallardo, toda la gente que realmente fueron presos políticos, sufrieron lo que sufrieron. Y yo me acuerdo, cuando estábamos en el partido del PMT, para sacar fondos, no es como ahora de a ver qué me das o qué me toca y cómo nos repartimos, no, era, a ver, compañeros, no hay esto, hacer eventos, contratábamos grupos que comulgaban como la Nopalera, los Nacos, y a sacar fondos para poder tener el partido, a vender cuadros. Muchos artistas exponían ahí, daban sus obras gratis para poder tener fondos, artistas como Óscar Chávez, toda esa gente que andaba en los cabarets, Amparo Ochoa, entonces ellos donaban, y entonces así es como ese espíritu y esa mentalidad, esa mística, ya se perdió. Se ha burocratizado totalmente todo el partido, no hay nada de eso. Entonces, este libro nos dice mucho, y yo creo que cuando lo presentamos en la Facultad de Ingeniería con los muchachos, esto se los comentábamos, porque ellos hablan de partidos políticos y del que sea, porque ahora hablan del que sea, sin decir si es de izquierda, derecha, etcétera, si es evangelista, si es marxista, si es hasta católicos, todos los ven iguales. Esa es la tristeza. Yo creo que este libro va a hacernos recapacitar de por qué la izquierda tiene que ser y por qué la izquierda es diferente a todo lo que nos rodea de la derecha, lo que se llama centro izquierda, que se dice el PRI o otro centro izquierda. Entonces, porque es gente, como decía Luis Villoro, la izquierda no es una ideología, no es ni siquiera una religión, es simplemente una actitud ante la vida, es la indignación ante la injusticia humana, es ante la opresión. Los únicos que deben tener privilegios son la gente mayores, los niños, la gente con otras capacidades. Eso es lo que es la izquierda. En lugar de andando, como decías ahora, uno ve que hay tantos partidos de izquierda, bueno, entonces si nos vamos así de izquierda, podemos ver izquierda 1, izquierda 2, izquierda 3, izquierda, como subdividirlos, está mal. Eso no puede ser, hay una sola izquierda y esa está fragmentada, porque creo que la intención y el objetivo es lo mismo, es poder socializar el poder político y tener el poder para servir, para mandar obedeciendo. Eso es lo que ha faltado siempre con la izquierda, y desgraciadamente, pues bueno, de una u otra manera se ha venido todo burocratizando.
Pero aquí del libro hay también una anécdota buena, que es, pues para mí sí es anécdota esa de Gabriel García Márquez. En el 82, cuando andaba lo del petróleo y la bonanza petrolera, pues el mismo gobierno del DF, digo, del presidente de México, contrató a Gabriel porque el ingeniero Castillo sabía mucho del petróleo y siempre estaba incisivo de que el petróleo donde se consume es donde genera la riqueza, que no hay que vender materia prima, hay que industrializarlo. Y llegó Gabriel García Márquez como a cuestionarlo, pero sabíamos perfectamente que venía ya autorizado y pues, alguna, no quiero decir comprado, sí con una orden prácticamente del gobierno de la presidencia, porque él cuestionó mucho, era cuando estaba de Serrano. Entonces ahí comienzan a platicar, ahí se ve, y le dice, pero usted se opone, van a tener muchos trabajos, muchos empleos, se va a vender mucho petróleo. Y dice, es que ese es el problema. Cualquier país civilizado no vende la materia prima, la vende transformada, industrializada. Ese es el problema, y eso es lo que no entiende este país. Así tengamos miles y miles de millones de barriles, no vamos a salir. Y seguía cuestionando. Total, esa es entrevista que se da, sale la foto, voy a sacar la foto, y luego esto creo que pues, él lo publicó, esta entrevista allá en Colombia, y aquí también se publicó en algunas partes. Entonces, van a ver ustedes cosas que a lo mejor como dicen, pues no sabía de esto. Hay muchas otras cosas, como por ejemplo, en 1976, cuando estaba todo lo del salario mínimo, el mismo PMT fue el que dijo salario mínimo al presidente para que vea lo que se siente. Todo eso. Hay muchas cosas ahí que ahora se repiten, y luego, sobre todo los del PAN, que los del PAN son especialistas en colgarse las medallitas de lo que no hicieron, y sobre todo de lo que hizo la gente de izquierda, ¿no? Yo conozco muchos panistas ahora, entre ellos que fueron presos políticos y que no sé qué, y luego los oyes hablar y dicen, pero es que los muchachos no sabían lo que querían. Le digo, entonces tú estuviste de acarreado, ¿qué? Porque es muy claro lo que pasaba en el centro. Entonces hay mucha gente también de estas que se cuelgan cosas, y que por eso es necesario que muchos, hasta los políticos de estos que hay hoy, lean este libro, porque es la historia no solo de la izquierda, sino es la historia de muchos movimientos sociales, narradas obviamente desde una visión personal. Y miren, para no extenderme mucho, aquí hay un artículo bueno, una narrativa de José Luis que me llama mucho la atención y que sí me acuerdo, yo no la acordaba, hasta le dije, no me acordaba de esto, sobre Muñoz Ledo, porque cuando ya se decide que el PMS, en este caso el ingeniero Castillo, ya ven que declina la candidatura. Me acuerdo que había una presión bárbara porque él declinara, pero obviamente, como una vez nos dijo a nosotros también, a la familia nos reunió cuando dijo que iba a declinar, es porque el mismo gobierno no le convenía que declinara, porque sabía que si él se iba como candidato y Cárdenas iba por otro, pues obviamente tenían más fácil Y me acuerdo que el ingeniero Castillo, con todo el dolor que él tenía, porque él sí creo que realmente era un candidato de izquierda, estaba Gilberto Gallardo, el secretario del partido, estaba Eduardo Valle el Búho, que era otro peso político, pero era también muy incisivo. En ese momento él nos dijo, es que yo creo que ahorita es necesario la unidad. Y les dijo, y nos está buscando mucho, me han mandado muchos mensajes al gobierno, al contrario, ellos quieren que yo siga, pues sí, eso es lo que les convenía, pero creo que ahorita es la oportunidad de que nosotros y la izquierda podamos tomar el poder y poder llegar a gobernar este país. Entonces es cuando hace su declinación, muy dolorosa, pero la hace, y que yo quisiera ver ahora quién, incluyendo al mismo Cárdenas y incluyendo a muchos políticos, quién tuviera esa visión estadista de poder anteponer un interés personal por un bien colectivo, porque no hay nadie, y menos de la izquierda, de los que estamos viendo ahorita, ya saben, el de Morena, por ejemplo, ¿no? Y muchos otros de izquierda que se sienten presidenciales y que de veras no tienen ninguna oportunidad, en lugar de ver hacia adelante, ver con otra óptica. Entonces aquí ocurrió esto, porque cuando declina, que fue aquí el 14 de junio de 88, donde narra José Luis que la comisión era del Partido Mexicano Socialista, para saludar a todos los de la corriente democrática, la maestra Ifigenia, Muñoz Ledo, Cuauhtémoc, en fin, todos ellos pasan a saludar, y el Búho, que era de armas tomar, en lugar de saludar a Muñoz Ledo, agarra y le hace, y se sigue, y Muñoz Ledo, como es de cínico, sigue riéndose y saludando a los otros en la pelota, pero el Búho le dijo, toma. Y todo viene a qué, porque en 1900, ahí viene el discurso,
El 9 de septiembre de 1969, Muñoz Ledo era subdirector del IMSS, y él dio un mensaje del quinto informe del gobierno de Díaz Ordaz donde justifica todo lo ocurrido en Tlatelolco y los otros días consecuentes. Sería bueno, ahí viene todo transcrito, sería bueno que lo leyeran para que vean lo que hablaba Muñoz Ledo. Y como dice José Luis, ahí lo ven al señor Muñoz Ledo, ahí me lo saludan, porque da la imagen y da la presencia de lo que es Muñoz Ledo, que es un político con conocimiento, pues obviamente, ¿no? Toda su vida ha estado, pero para que vean de cómo venía. Y pues y ya comentó aquí José Luis, y ya vieron ustedes, ya leyeron lo que pasó con el PRD en esta cosa de cuando le entrevistan y le preguntan si va a renunciar por todo esto, porque él fue muy crítico, y pues la verdad es que nunca tuvo la oportunidad de poder dirigir al partido, porque siempre se le fueron poniendo trabas. Y con lo de Andrés, que Andrés siempre nunca quiso discutir con él, nunca quiso, yo que ahí habla mucho de la personalidad de Andrés. Andrés nunca, siempre se sale por la tangente y dice, no, yo lo respeto mucho. Ah, bueno, entonces por eso no discutes, ¿no? Entonces, es una gente que le hacen señalamientos, pero no discute, no argumenta. Creo que es algo malo en una gente, en una política que tiene que presentar argumentos, y no nomás anda mandando ahí a sus gentes a decir o a hacer esto. Y otro también de aquí donde se recuerda que en 1991, después del 88, donde se pudo ganar la ciudad con los senadores y los diputados, como en el 91, también otros dos expriistas distinguidos que luego Andrés los trajo al partido, Manuel Camacho y Marcelo Ebrard, uno regente y el otro secretario de gobierno del DF, hicieron todo el fraude para que se recuperara el Distrito Federal. Ellos trabajaron ahí, bueno, y luego Andrés se los trajo para acá. Entonces también habla mucho de lo que, pues digo, gente que formó con Salinas de Gortari, ¿no? Entonces es algo que también hay que ver, porque creo que en este país, y algo que no debemos perder aquí en el PRD, es tener memoria. Y la memoria luego no se tiene. Hay mucha gente que nos ha agredido a nosotros desde hace muchos tiempos, y están luego aquí, y lo está en el PRI, la gente que ha agredido al partido desde hace mucho, o desde el PMT, de repente pues ya son gente que se vuelve supuestamente de izquierda. Por eso les decía, como decía Luis Villoro, la izquierda para todos nosotros, la izquierda no es una doctrina, no es una ideología, es una actitud. Y es nada más la actitud de indignarse ante la injusticia y trabajar con un objetivo, que es lo que es la política social. Pero yo creo que sí es muy importante. Por ejemplo, aquí nada más resumí algo de lo que dice Luis Villoro. Es una actitud ante la injusticia humana, no es ideología, doctrina o sistema de creencia. Es mandar obedeciendo, y el poder es servir, no servirse. Entonces yo creo que esto, pues hay que seguirlo presentando, porque mucho de la esencia de por lo que nació el PRD en 1989, pues creo que ya se ha perdido y hay que rescatarlo, hay que seguir trabajando, tenemos muchas cosas que hacer, pero con esa visión. Y algo que el ingeniero le decía a José Luis, y se lo recordó Luis Villoro cuando murió en el homenaje que le hicieron a Bellas Artes. Eberto no quería formar diputados ni senadores, quería formar luchadores sociales políticos, porque mucho le dijo cuando se ganó y se podía ganar el DF, que él no quería en un momento dado que se fuera a descuidar el partido. Digo, me preocupa que se descuide el partido porque ahora todos van a querer cargos y van a descuidar la organización política. Eso es lo que hay que cuidar. Bueno, pues gracias. Y para acabar la ronda, gracias arquitecto Eberto, aquí la doctora Lidy Cirracón Gallardo toma la palabra. Hola, buenas tardes. José Luis, la verdad es que yo traigo agolpados en mi cabeza muchas imágenes y les quiero compartir antes de lo que escribí, y no sé si sepa escribir, pero me gusta, ¿no? Entonces, bueno, les traje esto, pero quisiera compartirles que José Luis en este libro me provocó una especie de retrospectiva, pero a mi infancia, ¿no? Entonces, yo normalmente digo
como una forma de autoconvencimiento y además también de rebeldía, que hoy pues ya no es lo mismo ser de izquierda como antes. Y les digo siempre, yo soy de izquierda y de la izquierda dura. Y no es así, en realidad no es así en la práctica, en mi vida, pero sí me di cuenta a través de este libro que en efecto lo que dice Heberto tiene que ver con una forma de vida, tiene que ver con una actitud. Y yo lo que sufrí, padecí desde niña es que no me di cuenta, y digo sufrí porque a lo mejor hubiera podido explotar más lo que yo no sabía que sabía, ¿no? Me formaron en la Unión Nacional Infantil, en los pioneros. A los 6 años estaba yo ahí metida, y eso implicaba no un adoctrinamiento. Realmente para mí ser de izquierda era un modo de vida natural. Y entonces, ante las injusticias, ante la represión, ante los oprimidos o los discriminados, pues a mí me genera una rabia interna que hasta hoy entiendo que tiene que ver con eso, ¿no? No, de manera por lo menos consciente. Y José Luis lo dice en su libro muy bien. En efecto, como dice Villoro, ¿no? También es una actitud. Y ahora entiendo por qué yo me autodenomino como de izquierda dura, pero es que no es eso, es que inconscientemente hay cosas que sí me enojan, que suceden constantemente en este país. Empezando porque además visualicé una izquierda en el momento en que nos narra José Luis cuando se empiezan a fusionar, que eran, si no mal recuerdo, 5 partidos, pues también había discusiones, ¿no? Y entre ellos se atacaban, como dice José Luis, que en el momento en que vio a los del PCM, ¿no? De donde venía mi padre, pues se atacaban también al PMT. Sin embargo, la diferencia es que los de antes eran luchadores sociales con una convicción a prueba de balas, ¿no? Y hoy no tenemos eso. Entonces, yo creo que este libro, José Luis, deberíamos de comprarte una fuerte cantidad y repartirla a nuestros dirigentes, ¿no? Y empezando por los líderes de las corrientes, y que entiendan y que entendamos todos que la izquierda en efecto es una actitud y no tiene nada que ver con la lucha de poderes. Ahora sí, antes de que me regañen por lo que estoy diciendo, les voy a compartir lo que escribí. Durante mucho tiempo ser de izquierda era visto como una mala cosa, como algo que solamente hacían los sediciosos, los insurrectos, en una palabra, quienes querían poner en problemas al país y generalizar caos. Esta imagen tiene una vertiente humorística, pero también una dimensión discriminatoria y potencialmente peligrosa para la persona en quien se deposita el estigma. En mi casa, con mis padres, con Gilberto Rincón Gallardo, siempre nos reíamos de las imágenes con que la prensa y los medios adversos nos retrataban en esa época. Y aquí hago mención de un periódico que tiene mi madre enmarcado, del Excelsior, donde tiene la fotografía de mi papá, por ejemplo, y decía que fue apresado Gilberto Rincón Gallardo, que es miembro de cuanta organización comunista existe en México. Pues ya nos dijo José Luis que no era así, ¿no? Pero esa era la imagen que proyectaban. Los comunistas, decían, comen niños, vuelan plazas públicas y son parte de una conspiración mundial para acabar con las libertades del mundo capitalista. Por supuesto, a nosotros nos parecían risibles, pero mucha gente las creía como verdaderas y así actuaba. Entre ellas, debo confesar, mi madre está aquí, pero mi abuelita le decía eso. Cuando le dijo que andaba con mi papá, le dijo, los comunistas se comen a los niños. O sea, era real, ¿no? De hecho, muchos gobiernos y muchas autoridades así justificaban públicamente sus medidas represivas hacia algo que no alcanzaban a comprender. Así, nosotras y nosotros, militantes de la izquierda en general y del comunismo en particular, mucho tiempo fuimos observados con suspicacia, como si nuestras vidas no fueran valiosas y como si fuéramos un riesgo para la vida pública. Esto nos generaba una auténtica situación de riesgo, de discriminación, de cancelación de muchos derechos y oportunidad.
Esto no ocurría entre las y los camaradas comunistas, pero sí entre mucha gente que no comprendía que lo único que nos hacía diferentes era nuestra pasión por la igualdad y la justicia social. El libro que hoy presentamos, Cuando correteábamos utopías, de José Luis, es un testimonio valiente, emotivo y honesto acerca de aquellos años y de la lucha de la izquierda por salir de la clandestinidad, pero también una manera de hacer justicia a la historia de la lucha por la justicia social. Afortunadamente hoy ser de izquierda resulta menos problemático, aunque no del todo, pero no fue siempre así y este libro nos lo recuerda. Por eso quisiera destacar 3 miradas que se encuentran presentes en este libro y que lo hacen una herramienta muy valiosa para entender el origen de nuestras luchas por la igualdad, los aciertos y los errores cometidos, pero que también nos permiten vislumbrar el futuro político que queremos. Primero, este libro es valioso porque sitúa la lucha por la justicia social en la cotidianidad de los hombres y mujeres que la abrazaron cuando ser de izquierda era muy peligroso. Lo valioso de este testimonio, de dar voz en primera persona a quienes vivieron un hecho del pasado, radica en que así podemos juzgar con mayor justicia lo ocurrido, abandonar el lugar común de la complacencia y el autoengaño y reconocernos tal y como éramos y tal y como queremos ser. En su libro, José Luis Hernández nos pinta con mucha sensibilidad cómo se vivía la lucha de izquierda en lo cotidiano, en el día a día, entre aquellas familias marcadas por el estigma de ser de izquierda. Y es una historia que a mí me tocó vivir en carne propia, en la casa y con mis padres. Les confieso que a mí nunca me pareció algo extraordinario ser de izquierda. Ese era mi mundo. Mi padre, mi madre, que no se podía hacer de otra manera, nos generaron ese mundo en donde había que luchar por un México dominado por la desigualdad, por la injusticia y por el autoritarismo. Ante un panorama así, ¿cómo podría haber gente que negara que lo prioritario para nuestro país fuera la búsqueda de la justicia social? Claro que con el tiempo también entendí que la negación de los ideales de la izquierda era una estrategia para apuntalar posiciones de poder. Y precisamente desde esas posiciones autoritarias era que a quienes peleábamos desde la trinchera de la izquierda se nos hacía aparecer como promotores de la disolución social. En segundo lugar, este libro es de notable interés porque a través suyo el autor realiza un ejercicio de justicia histórica, es decir, que se nos cuenta una dimensión de la lucha por la igualdad que había permanecido oculta o infravalorada. El libro que hoy presentamos desafía una cierta memoria oficial en la que los logros de justicia social aparecen sin color político. Es cierto, la historia oficial siempre ha querido diluir los triunfos de la izquierda y hace aparecer a la transición a la democracia como una ruta tersa y hasta espontánea, y no es así, por supuesto. La transición a la democracia no se la pueden adjudicar todos los actores que hoy ocupan el poder político. Solo pueden hacerlo quienes renunciaron a los privilegios, a las comodidades y a las dádivas que se les daba a quienes estaban cerca del poder autoritario. Tampoco se pueden reclamar sus autores quienes callaron y volvieron la vista a otro lado cuando estaba ocurriendo la represión política, ya sea la de 1968, la de la época de la Guerra Sucia o la de los albores del zapatismo. Y esto incluye, como bien lo documenta nuestro autor, a muchos medios de comunicación que hoy no podrían ejercer la libertad de expresión sin la lucha de aquellos partidarios de la izquierda que en su momento se negaron a escuchar. La justicia también consiste en contar la historia exactamente como ocurrió, sin escatimar reconocimientos ni protagonismos, simplemente con la intención de comprender y dar nombre y voz públicos a quienes contribuyeron a fraguar nuestra democracia. Y por eso es que digo, sin cortapisas, que este libro es un auténtico ejercicio de justicia histórica. Y finalmente este libro, Cuando correteábamos utopías, es un espejo en el que podemos reflejarnos individual y colectivamente, quienes hemos peleado del lado de la izquierda para hacer un alto en el camino y reflexionar hacia qué futuro político queremos dirigirnos. Desde el momento social en que actualmente nos encontramos. Hoy ya ha cambiado la percepción social de la izquierda.
pero nos falta recuperar ese capital social que José Luis Hernández nos demuestra existió, existe y existirá asociado a la izquierda. Eso ya nadie nos lo puede quitar. La perspectiva histórica que este libro recupera nos enseña que en el pasado pudimos resolver las diferencias que nos separaron, conscientes de que la lucha por la justicia social era más fuerte como elemento unificados. También nos alecciona acerca de cómo entramos al juego democrático, convencidas y convencidos de que la renuncia a la estrategia sobre los principios no son buenos senderos para la izquierda, para que la izquierda transite hoy día. Pero sobre todo nos señala un deber y una responsabilidad, a la vez políticas y morales. Tenemos que ser la izquierda que México necesita, porque ninguna otra fuerza política podría abrazar con tanta convicción la causa de la justicia y la igualdad. Hoy tenemos que ser capaces de frasear esa lucha desde el vocabulario de los derechos humanos, desde el combate a la discriminación que empobrece la calidad de vida, desde la construcción de una cultura de la paz y el respeto a la diversidad, y también desde un compromiso con la vigencia absoluta de la transparencia y la rendición de cuentas. Allí se juega nuestro futuro como herederos de todos esos hombres y mujeres de izquierda que nos precedieron, pero sobre todo, allí se juega nuestra integridad como fuerza de izquierda capaz de responder a los grandes retos nacionales. Y esta tarea no puede esperar. Tenemos que abrazar y aprender las utopías, no solo corretearlas con la certeza del valor de nuestras convicciones, sino con el ímpetu suficiente como para materializarla en un Estado constitucional de derechos. Felicidades, José Luis. Muchas gracias. Muchísimas gracias por habernos acompañado en la presentación de este libro. Yo quería decir unas palabras muy breves. Yo sé que no soy presentador, pero como buen asesor del presidente hice mi tarea de leer el libro y quería nada más compartir un pensamiento que tengo como joven cuando veo una obra como esta, ¿no? Yo tengo 24 años, soy más joven que el partido y de alguna forma es la posibilidad que tengo también de conocer una historia que no me tocó vivir. También mis papás no fueron perredistas, no soy un perredista de cepa, pero si por algo decidí estar en este partido político es porque sabía que era un partido que tenía historia y que esa historia estaba conformada de personas que habían entregado su vida, su lucha, sus ideales para construir lo que hoy tenemos. Ese partido que construyeron todos ustedes, y estoy seguro y estoy convencido de ello. Me gustó la parte que más me gustó de su libro fue una donde usted hace una analogía entre Demetrio Vallejo y Heberto Castillo. Y la hace con un simbolismo literario en donde dice que uno es el Quijote y el otro es como Sancho Panza. Sancho Panza, Demetrio Vallejo, un personaje de rasgos zapotecas, pretito, luchador, pero con una visión muy material de las cosas, de lo más inmediato, de lo más necesario, de lo que el trabajador y el ciudadano a pie y el que vivía en un contexto de miseria necesitaba. Y ese era su tipo de vocabulario y ese era su tipo de reflexión. Heberto Castillo, con una fisiología distinta, rubio, bien vestido, más idealista, más teórico, más abstracto y con ese quijotismo de querer salvar a México y a la izquierda en general. Y creo que esas son las dos facetas que tenemos que conservar dentro del PRD. Un PRD que siga cercano a las necesidades más inmediatas de la gente, lo que siente, lo que piensa, lo que quiere, pero que no pierda esa utopía y esa capacidad de soñar con nuevos mundos y esa posibilidad también de luchar por ellos y materializarlos. Decía Eduardo Galeano que siempre avanzaba y ella se iba un paso más para allá. Se acercaba al horizonte y ella se alejaba del horizonte. Decía, ¿para qué sirve la utopía? Sirve para caminar. Y a estas personas que en su tiempo corretearon utopías, pues recordarles que habemos jóvenes que seguimos también correteándolas y que aprenderemos con sus tropiezos, con sus avances, con sus errores, con los sacrificios que dieron, que nos siguen inspirando y que aquí seguiremos porque mientras sigan habiendo periodistas, va a seguir habiendo partido. Muchísimas gracias. Bueno, pues digo, a reserva de que me lo quieran comprar.
Voy a seguir haciendo presentaciones. El día 21 de febrero me invitaron a estar en la Feria Internacional del Libro del Palacio de Minería. Ahí lo presenta el doctor Macario Schettino. El 25 de febrero estoy en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales. Ahí lo presenta el maestro José Woldenberg. Bueno, hay otras tres en las tres UAMs. En la de Xochimilco lo presenta René Avilés Favila y Carlos Bracho. En Iztapalapa lo presenta o Lorenzo Córdoba o Javier Santiago, dice aquí. Y en Azcapotzalco, Rosalvina Garavito y etcétera, etcétera, ¿no? Entonces vamos a seguir organizando presentaciones. Y bueno, de mi parte, pues esto es, no sé si alguien quiera hablar o preguntar, pero si no, o comprarlo sobre todo, aquí está el libro. Muchas gracias a todos.